Son las 10:12 de la mañana, hora del este, aquí en Conexión. Stephanie Essenfeld es una joven y brillante psicóloga que se ha destacado en su trabajo profesional como conferencista, como diseñó el programa en línea Más Paz Mental. eh, es una terapista con mucha experiencia, especializada en terapia de familiar y de parejas. Y a su juventud, con sus hijos pequeños, recibe la noticia de que tiene cáncer. De inmediato, siendo una persona que maneja los medios, las redes, lo transmite y ha hecho de su experiencia algo público. ¿Cómo afrontar el cáncer cuando tienes hijos pequeños? Es el título que le hemos dado a nuestro foro de hoy, a sugerencia de ella. El foro de hoy solo tiene a un protagonista, que es nuestra querida Stephanie Essenfeld. Stephanie, gracias por abrirte al espacio con nosotros, por concedernos estos minutos tan privilegiados. Gracias a ti por invitarme a hablar de este tema que es tan importante y por llegarle a más personas. Es A un ver, tema que es tabú y hablarlo es importante. eres una psicóloga, estás preparada para ayudar a los demás psicológicamente, pero como dice aquel refrán, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿cómo fue cuando esta talentosísima y muy hábil psicóloga se entera de esa terrible noticia? Para mí fue muy duro. Jamás en la vida yo imaginé que iba a tener que afrontar en mi vida este diagnóstico. No he tenido experiencias tan cercanas con cáncer. Mis abuelos, pero por otras razones, no es algo genético para mí. Entonces, cuando recibí esta noticia, la verdad es que como ser humano que soy, me dio muy duro. Y, y me acuerdo que yo tenía la necesidad de estar sola. Me fui para afuera, mi esposo y yo escuchamos la noticia. Le pedí a mi esposo que necesitaba que entre a estar con los niños y yo necesitaba estar sola en este momento. Me puse a llorar, me acuerdo que vi el cielo y, y obviamente se me presentó la muerte enfrente mío, porque nosotros asociamos la palabra cáncer a muerte, Ujú, directamente relacionado, en especial por lo que era el cáncer anteriormente todavía, pero antes cáncer tenía siempre mal pronóstico. Hoy en día los pronósticos han mejorado dependiendo del tipo de cáncer. ujú. Pero me acuerdo que pensé en la muerte y de alguna manera yo llevo muchos años acompañando a miles de personas a emplear en su día a día y en las diferentes situaciones retadoras que las personas viven una herramienta que para mí ha sido vital en este proceso, que es la aceptación radical. La aceptación radical es un concepto que viene, yo lo conocí a través de Tara Brach. Es básicamente abrirle la puerta a todas las experiencias que aparecen en el radar de este camino llamado vida. Y van a ser, esta vida nos va a presentar con experiencias muy placenteras, divertidas, bonitas, esas que llamamos buenas. Y a todos los seres humanos también se nos van a presentar experiencias retadoras. Esas experiencias retadoras pueden ser divorcios, duelos por muertes de personas cercanas, diagnósticos que tengamos que enfrentar de nosotros mismos o de personas queridas, de nuestros hijos. Y a todos nos tocan diferentes retos. O sea, nadie se salva de tener que enfrentar retos en la vida y no tenemos manera de saber qué retos nos vienen en el futuro. A veces nosotros, los seres humanos, tenemos mucha ansiedad por querer saber cuál es el reto que vamos a afrontar y poder Ujú. planificarnos para no tener que afrontarlo. Y la verdad es que no tenemos manera de saber cuál reto nos viene. Y cuando a mí me llega el cáncer, obviamente al principio hubo un rechazo, una frustración, una Sí. tristeza, pero inmediatamente me recordé de esta herramienta, esta manera de vivir que es aceptación radical.
Y sí tuve como me acuerdo que como estaba mirando el cielo, estaba en la grama, tuve como una conexión con Dios y sí fue como que, ok, ok, Ujú. vamos a atravesar esta experiencia y vamos a ver qué me enseña. Sí. Y voy a tratar de elegir en este camino la gratitud. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Yo tengo cáncer triple negativo, que es de los más agresivos, de mama, en el seno. Ujú. Muy bien. Y te has sometido a un proceso de quimioterapia que ha resultado muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido dura porque el cáncer, la quimioterapia trae muchos síntomas. Ujú. Están los síntomas físicos que uno siente, las náuseas, la debilidad, diferentes dolores en el cuerpo. Pero yo creo que para mí uno de los síntomas más retadores que me tocó enfrentar como mujer es todo el tema de la caída del cabello. Para mí el cabello siempre ha sido una parte muy importante de mi identidad y de mi autoconcepto, y saber que iba a perder el cabello y que mis hijas iban a tener que también ver a su mamá en esta pérdida, en un mundo donde te dicen que para ser bella o digna como mujer tienes que tener pelo. Fue un proceso retador que también documenté en las redes sociales porque sabía que muchas personas se iban a identificar. A ver, ¿cómo lo manejaste con tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes y qué edades tienen? Tengo tres hijos, mellizas de 7 años, a punto de cumplir 8, y un varoncito de 2 años que también está a punto de cumplir 3. Muy bien, ahí está el más pequeñito. ¿Cómo, qué les dijiste a ellos? Sobre todo a las niñas. A mis hijas les hablé con la verdad. Ujú. Las llamé a mi cuarto. Había hablado con mi esposo antes de llamarlas como para prepararnos para ese momento. Ellas habían vivido el mismo proceso que yo estoy atravesando con mi cuñada, con la tía, con la Ujú. hermana de mi esposo. Ella transitó un cáncer de mama hace como 2 años y mis hijas estaban lo suficientemente grandes para poder acordarse de esos momentos. Entonces, primero les conté que les recordé, les dije, ¿se acuerdan? Hace 2 años, cuando Karina estaba enferma y perdió el pelo, y ella sí. Entonces yo le digo, bueno, resulta que em, a, esto le pasa a una de cada 8 mujeres. En la vida va a transitar por cáncer de mama, solo se los estoy contando a ustedes. Entonces les dije que a algunas mujeres les sale una bolita en el seno, y es una bolita que no es buena, que es mala, y para poder eliminar esa bolita hay que pasar por un tratamiento. Le digo, así como cuando uno se enferma, uno toma una medicina, bueno, con esta bolita uno tiene que también pasar por su tratamiento con medicina. Y ese tratamiento es un tratamiento que va a durar más o menos un año, se los dije. Es un tratamiento que va a hacer que mami se sienta mal, probablemente vaya a tener que dormir un poquito más de lo que duerme regularmente. No le conté lo del pelo en ese momento, se lo conté más adelante. Pero ese primer día que les conté eso, las dos tuvieron reacciones muy diferentes. O sea, una corrió, se escondió en el closet, y no salió como por 10 minutos, y la otra empezó a gritar que no es justo, que no es justo, que porque eso le tiene que pasar a su mamá y no a un caballo. Inmediatamente mi hijo, el varoncito, empezó a desnudarse y empezó a cantar La Bamba, para bailar la bamba. Todos nos empezamos a reír, y ya, o sea, como que a los niños ya se les olvidó. Ujú. Y yo veía como día a día empezaban a hacer preguntas, y yo se les respondía con honestidad y les dije, nosotros estamos aquí para acompañarlas también a ustedes en este proceso, entonces cualquier duda que tengan me la pueden hacer. Aproveché, ahí están poniendo la imagen de yo jugando bowling con mi hija. Ujú. Ujú.
porque nosotros aprovechamos mucho los momentos antes de la quimioterapia para tener uno a unos con mis hijas. Como yo sabía que no iba a poder estar tan presente en ese proceso, entonces también aproveché los momentos antes para conectar más con ellas uno a uno. Y eso también fue muy bonito. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Cuando tú dices, yo les respondí a todas las preguntas. ¿Qué preguntas hicieron? Las preguntas que hacían eran que, que por qué a mí, por ejemplo, Mm, por qué te pasa a ti. Entonces yo le digo, mami, le expliqué que uno no decide qué retos tiene en la vida, ujú, y le expliqué lo mismo que conté al principio de esta entrevista, que cada persona tiene retos diferentes y lo importante es que cuando te llegue uno, tú puedas permitirte sentir. Entonces le digo, yo obviamente no quiero tener esto y a veces me voy a poner triste y está bien mm, llorar. Van a haber momentos como voy a sentir mal y bueno, me voy a sentir mal, ya me sentiré mejor más adelante. Entonces como no quería ponerle escarcha a la situación porque yo siento que los niños, mientras más espacio hay para que ellas imaginen cosas, usualmente lo que ellos imaginan es muy caótico. ujú. Y lo personalizan mucho. Si yo no les hubiese contado este proceso y de repente me empiezo a alejar y empiezo a entrar a la cama y no estoy con ellas pudieran crear en su cabeza una historia de, wow, mami no me quiere o mami está teniendo problemas Ujú. con papá, o sea, empiezan como a hacerse sus historias y no queremos eso, queremos que ellas puedan transitar su propio proceso desde un lugar real, que estén lidiando con la verdad y con la tranquilidad y la seguridad de que si algo está ocurriendo o si ellas tienen preguntas sobre Sí. algo, no tienen que ir buscando respuestas en otro lado porque pueden acercarse a nosotros y nosotros les vamos a contestar con la verdad. Entonces, esa Y, parte fue muy bonita. y en todo esto, ¿qué rol ha jugado el padre, tu esposo? Mi esposo ha sido espectacular en este proceso. Ayer justo en la noche le decía que estoy demasiado agradecida de poder tenerlo como esposo. Ha tomado un rol muy proactivo desde el día uno. Se ha puesto muchos sombreros. O sea, Ujú, él trabaja, él tiene su negocio, pero también se ha puesto el sombrero del principal cuidador de la casa, no nada más de ujú, nuestras hijas, porque yo no he podido ser yo no he podido cuidarlas de la manera en como las cuido normalmente porque he estado más pendiente de mí y también me está cuidando a mí. Entonces, es el principal cuidador de la casa. Algo muy importante en este proceso para los cuidadores es abrir espacio para ellos también. Entonces, por ujú. ejemplo, yo sí le dije a mi esposo, yo no quiero que tú dejes de ir a hacer ejercicio, no quiero que dejes de ir a jugar pádel, no quiero que dejes de cuidar de ti, porque si vas a estar cargando con tanto, tienes que tener un espacio para ti, para tú poder drenar. Entonces, eso ha sido muy vital y la verdad es que estoy inmensamente agradecida, no tengo palabras y creo Y que es algo la, súper importante. sí. ¿Y la pareja cómo ha funcionado cuando una pareja la sometes a una situación tan extrema como esta? Mira, el 30% de las parejas cuando hay cáncer de mama se divorcian. Eso lo aprendí recientemente. El Oh, 30% de las parejas cuando hay un cáncer de mama se divorcian. Y tiene mucho que ver porque cuando hay cáncer de mama usualmente es en mujeres. ujú, Creo que al hombre se le dificulta mucho sentir. Eso lo sabemos. A los hombres se les dificulta sentir y como acompañar emociones retadoras requiere sentir emociones retadoras. Tú no puedes acompañar a alguien que la está pasando difícil, que está sintiendo tristeza, que está sintiendo frustración, ujú, sin que eso detone alguna emoción incómoda en ti. Entonces, lo que usualmente hace el esposo es invalidar las emociones o irse ujú. hacia la positividad tóxica o alejarse. Y eso hace que la mujer se sienta muy sola en su proceso. Y cuando tú transitas un cáncer, que es una de las experiencias más retadoras de tu vida, y no tienes a tu pareja contigo, acompañándote, apoyándote o dándote el espacio para tú poder sentir o desahogarte, te sientes muy sola. Y no nada más eso, sino que el cáncer
te da la oportunidad, lo cual yo siento que es un regalo, Ujú. de pensar y muy seriamente qué decisiones realmente quieres tomar en tu vida, porque ya entiendes que la vida es una y que en un abrir y cerrar de Claro. ojos te puede suceder algo que ya no te permita vivir. Entonces hay muchas personas que cuando sanan el cáncer toman la decisión de, esta no es la persona que yo quiero a mi lado, yo quiero una Ujú. persona a mi lado que realmente pueda yo sentirme apoyada, acompañada, y toman la decisión de divorciarse. Ya. El proceso de la quimio ha sido muy, muy fuerte. Y has trabajado la idea de la quimio como una aliada. Stephanie, ¿cómo es eso? Sí, cuando a mí me dijeron que yo iba a tener quimioterapias, fue muy duro porque cada vez que yo pensaba en quimioterapia pensaba en una persona en cama, en especial las personas que yo había visto, sabes, como que se veían desnutridas. Entonces yo lo veía como un enemigo, como que Dios mío, la quimioterapia te tumba, te hace daño, muchas veces no sobrevives, ¿verdad? Porque aparte yo viví eso cuando era muy pequeña con otras personas no familiares míos. Y una persona que había recién sanado del cáncer me dijo, Stephanie, es demasiado importante que tú veas a la quimioterapia como una aliada, como un líquido sanador, un líquido sanador, no como veneno. No recibas la quimioterapia desde la rabia, desde la lucha, desde Ujú. la frustración. No, recíbela como un líquido sanador. Agradécele. Cada vez que pase la quimioterapia, agradécele porque te está sanando. Em, Hay una persona muy famosa en Venezuela, se llama Marianela Castés, y ella habla de la psiconeuroinmunología. Creo que lo Ujú. dije bien. Sí, 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 sí. Y, y ella habla de lo importante para la sanación, que es la visualización de que tú estás sanando por dentro. Tú tienes que Ujú. visualizarte sanando. Es vital en el proceso. Entonces, a mí me regalaron su libro, me lo Ujú. leí y dije, ¿sabes qué? Voy a crearme yo misma una meditación. Voy a crear una meditación para mí, para yo poder todas las noches visualizar como sano. Y fue Ujú. tan espectacular la meditación que la empecé a compartir, a las personas alrededor mío que estaban transitando el cáncer, hasta que dije yo, esto lo tengo que compartir en mi comunidad, esto tiene que llegarle a miles de personas. Y ha sido así, las personas me mandan selfies de ellos en la quimioterapia escuchando la meditación, y ha sido muy bonito poder ser Qué bien, partícipe de la sanación de otras personas qué también. bien. Sí, Marilena Castés es maravillosa, sin lugar a dudas. Dijiste, cuando te enteras de la noticia, quieres estar sola, vas, miras el cielo, te acuestas en la grama y pensaste en Dios. ¿Eres religiosa, Stephanie? No soy religiosa, soy judía y practicante. Y esta situación, siempre he creído en Dios y he tenido una relación con Dios, pero sí siento que esta situación me ha acercado más a Dios. Y yo creo que estas situaciones o te acercan o te alejan. En mi caso, gracias. Mm. Sí. ¿Y qué rol juega Dios en un trance como este? Cuando digo Dios, no estoy hablando del Dios judío o del Dios musulmán o del Dios católico. Hablo de Claro, Dios. Dios. ¿Qué rol juega Dios en esto? Dios juega un rol importante porque tiene que ver con la fe. Ujú. Y yo siento que yo en todo este proceso, a mí, al principio, obviamente, apenas está en la noticia, otra vez está la muerte, pero en el momento que yo conecté con Dios y me abría la experiencia, y- yo más nunca volví a tener duda de que yo iba a salir de estas. O sea, tenía mucha fe y mucha seguridad de que esto era un camino que me iba a entregar muchas enseñanzas y ha sido así, que yo de alguna manera tenía que transitar para poder recibir esas enseñanzas e integrarlas a mi vida, que tenía también un propósito mayor y por eso lo empecé a compartir en redes, porque yo siendo una persona pública, habiendo recibido ese diagnóstico, yo sentí un llamado de que yo tenía que hablar de todos estos aprendizajes y no me los podía quedar para mí. Entonces Ujú. también lo sentí de esa manera y lo pude transitar desde un lugar de paz. No quiere decir que no.
tuve momentos donde sentí emociones retadoras, pero las pude transitar. Y yo creo que ese es el significado de vivir con paz mental, poder transitar las diferentes emociones Ya. que aparecen y las diferentes situaciones que aparecen, pero siempre abriéndole la puerta. Y para mí para yo poder abrirle la puerta a estas experiencias, necesito tener fe y ese es el rol de Dios. Eh, esta conversación la pueden estar viendo, escuchando personas con cáncer. Personas que tienen a alguien que tiene cáncer. O sencillamente personas que no tienen ninguna cercanía con el cáncer, pero en la medida que estamos vivos todos, pues siempre están los riesgos de la vida. ¿Qué les dices? Yo primero quiero validar lo que sea que están sintiendo. O sea, porque cada persona, el cáncer no es lo mismo para todo el mundo. Muchas veces generalizamos la palabra cáncer. O sea, tú tienes cáncer, entonces estás viviendo lo mismo que vivió mi tía. O ella Ujú, tiene cáncer, debe estar viviendo lo mismo que vivió mi padre. Y la realidad es que la experiencia y la relación que tú tengas con la palabra cáncer y lo que transites va a ser completamente diferente. Ninguna situación es la misma. Algo por lo menos que para mí fue súper importante fue mi red de apoyo. Yo vivo cerca de mis familiares, tengo amigos cerca, tengo muchas personas cerca que me acompañaron en este proceso e hicieron que todo este camino sea más ligero. Sé de muchas personas que viven lejos de su familia y ujú, transitar un cáncer sin una red de apoyo es muy duro. También tiene que ver con el pronóstico. Hay pronósticos que son excelentes, hay pronósticos que te dan meses de vida. Entonces, lo que sea que tú estés sintiendo, tiene sentido en contexto. No hay nada de malo contigo por estar sintiendo lo que estés sintiendo. No tienes que sentirte de una manera en particular. ujú. Entonces, lo primero que le diría es, abrázate en ese proceso de sentir. Estamos muy acostumbrados a luchar contra nuestras emociones o a juzgarnos mientras sentimos. Y es demasiado importante abrazarnos y sostenernos y abrirle un espacio en nuestra vida a esas emociones que van apareciendo. Y una vez te transites esas emociones, entonces ya ahí puedes abrirte a qué necesito ahora para yo poder transitar esta experiencia de la mejor manera posible. ¿Qué necesito? Necesito apoyo, necesito poder expresarme y desahogarme, necesito terapia. Yo, por lo menos yo, Stephanie, me creé una rutina de bienestar. Empecé a tomar clases de arte que nunca había tomado, empecé a hacer yoga que nunca había hecho y lo empecé a priorizar. Antes yo decía, no tengo tiempo porque tengo hijos. En este proceso yo dije, no, yo necesito estos espacios para mí, pero no hubiese podido tomar esa decisión de priorizar esos espacios para mí si no me hubiese permitido sentir y preguntarme qué necesito para poder transitar esta experiencia de la mejor manera posible. Y creo que la estás transitando de la mejor manera posible. Stephanie, va de parte nuestra un fuerte, fuerte abrazo. Y muchísimas gracias Gracias. por haber compartido con tanta sinceridad, tanta apertura, tanta honestidad. Muchas gracias de verdad. Gracias, César. Gracias por invitarme una vez más a tu programa y les mando un abrazo a todos. Espero espero haberles podido aportar un poquito de mi experiencia. Seguro que sí. Dios te bendiga. Igual. Stephanie Essenfeld, 10:36, una pausa. Ya regresamos en conexión.